Muy buenas tardes a todos. El señor abogado secretario, don Patricio Velázquez, dará cuenta de los documentos llegados a la comisión para la sesión del día de hoy. Gracias, señor presidente. En esta sesión se han recibido los siguientes documentos. Tenemos dos reemplazos para esta sesión. El reemplazo del diputado señor Miguel Mellado, el reemplazo de la señora Paulina Núñez, el señor Boris para esta sesión también. Se ha confirmado la asistencia de los abogados, académicos, José Pedro Silva, Antonio Bascuñán, Javier Willenman, Gonzalo Medina, Enrique Aldunate. Y también la asistencia de Rebeca Zamora, ella es directora de litigio estratégico de ABOFEM. Oficio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, por el cual responde a consulta de la Comisión, referido en cumplimiento del compromiso asumido relacionado al traslado a la población penitenciaria, información sobre regulación de los economatos e información sobre normativa de funcionamiento de los centros de educación y trabajo CET. Esta respuesta será enviada por correo electrónico a todos los diputados miembros de la comisión. Se ha recibido también una solicitud, una presentación de la Red Europea de Chilenos por los Derechos Cívicos y Políticos y de la plataforma internacional Mi 10%. Ellos adjuntan una carta dirigida al gerente, debe ser presidente de la Asociación de Administradores de Fondos de Pensiones, y como también a los gerentes de las distintas asociaciones de fondos de pensiones, en las cuales ellos buscan ayuda a la problemática que viven muchos chilenos en el extranjero para poder retirar su 10% de sus fondos de previsionales por cuanto tienen cuentas en el extranjero. Eso es todo, señor presidente. Gracias, señor secretario. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Se ofrece la palabra en puntos varios. Muy bien, terminada la cuenta, esta sesión tiene por propósito continuar con la discusión y votación en particular del proyecto de ley refundido que sistematiza los delitos económicos y atentados contra el medio ambiente, modifica diversos cuerpos legales que tipifican delitos contra el orden socioeconómico y adecúa las penas aplicables a todos ellos, boletines número 13.204 y 13.205. Se ha invitado a los expertos que acaba de mencionar el señor secretario y expertas. Muy bienvenidos, bienvenidas todos. Y primero quiero darles una explicación a los destacados académicos, profesores de Derecho Penal, profesoras que nos han estado acompañando al trámite de este proyecto, porque nos había sido muy difícil poner en tabla este proyecto, porque la verdad es que pese a que estamos sesionando 5 veces a la semana en esta comisión, porque también tenemos una comisión unida con gobierno anterior de un proyecto que lo que hace es incentivar las denuncias de corrupción dentro de organismos públicos. Teníamos muchos y tenemos muchos proyectos con discusión inmediata, con suma urgencia, que nos dificultaban mucho poner en tabla este proyecto. Pero hemos concordado con la comisión y con el Ejecutivo también la posibilidad de seguirlo discutiendo. Ya estábamos bien avanzados. A veces el problema es que uno pierde un poco el hilo, pero sé que nuestros invitados nos van a ayudar a retomarlo. Así que quiero partir por esa explicación. Entiendo, señor secretario, que vamos en la página 117 del comparado. Usted me puede corregir, como siempre lo hace. Y Exacto. cada uno de los artículos los vamos a ir leyendo y le vamos a ofrecer la palabra a los profesores que nos han acompañado en el trámite de este proyecto, que reitero, es una moción transversal de diputados y diputadas de esta comisión para que vayan comentando y aclarando cualquier duda. Así que, señor secretario, usted tiene la palabra y respecto a cada artículo le vamos a dar la palabra al profesor Javier Willenman, que va a dar una pequeña explicación respecto de cada uno de sus contenidos. Sí,
Señor presidente, como usted lo ha señalado, efectivamente estamos comparado la página 117, en lo que se refiere a las penas sustitutivas de los delitos económicos. Es decir, aquellos casos en que las penas de presidio o reclusión se puedan cumplir conforme a disposiciones que permiten que se puedan cumplir en libertad, como los casos contemplados por la ley 18.216. El artículo 19, régimen especial. La procedencia de penas sustitutivas a la de presidio o reclusión se determinará de conformidad con lo dispuesto en los artículos siguientes. Las disposiciones de la ley 18.216 solo serán aplicables supletoriamente respecto de los aspectos no regulados en esta ley y en la medida en que no se opongan a ella. Ese es el artículo 19, señor presidente. Si a usted le parece, si acaso se lo quiere comentar el profesor. Ahora sí, le doy la palabra al profesor Willeman. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos, al igual que a todos nuestros invitados que acaba de individualizar el señor secretario. Le ofrezco la palabra. Ay, sí, disculpen. Hola, buenas tardes, muchas gracias como siempre por la invitación. Por ahora yo creo que solo vale la pena dar cuenta de cuál es el objetivo de los artículos que siguen y qué es lo que cambian. Hay que tener en cuenta que este es un sistema que modifica de forma más o menos integral el modo en el cual se sustituyen las penas en el derecho común, en el derecho penal común, que es la ley 18.216. La ley 18.216 es probablemente la ley más importante del sistema desde un punto de vista penológico, de las penas que se aplican, cómo se distribuyen, cómo se determina cuál es la que en realidad tiene que ser ejecutada en cada persona, y que para efectos de simplificarlo asumen una convención que es más o menos sencilla. La convención más o menos sencilla, que tiene algunas variaciones, implica básicamente que cuando una persona es condenada, sin tener reincidencia formal, o sea, sin haber sido condenada anteriormente por un delito, por una pena que sea inferior a 5 años, en todo caso inferior a 3 años, esa pena se cumple en libertad. Se cumple en libertad generalmente como remisión condicional, aunque entre los 3 y 5 años esto está sujeto al régimen de lo que se denomina libertad vigilada, que es un régimen un poco más intenso en términos de que tiene un delegado que teóricamente, en la práctica no es tan así, lo acompaña. Solo creo que es importante tener en cuenta eso. El estándar de comparación es el sistema general. El sistema general es bajo 5 años. Si una persona no ha sido condenada anteriormente, cumple la pena sin que sea pena de presidio efectivo. Los artículos que siguen, un poco en relación también con lo que habíamos visto anteriormente en determinación de la pena, asumen que eso no es adecuado, que eso no tiene en muchos casos sentido cuando se trata de delitos económicos, por muchas razones. En primera razón, el tipo de función que cumple la pena frente a los delitos económicos es distinto. Esto tanto para mal, el sistema penal, tratándose de delitos comunes, cumple una función de control, si uno pudiera llamarlo de algún modo. Y es una cuestión mucho más masiva, ¿no? En este ámbito son delitos que por distintas razones son menos masivos, que se aplican respecto a personas que en general no han cometido delitos con anterioridad, y que siendo ese el caso, es completamente improbable que tengan algún peso real cuando son condenados, cuando son aplicadas las penas, a menos que sean extremadamente altas, o sea, a menos que sean penas sobre los 10 años de presidio. Todo lo cual produce una serie de distorsiones en términos de lo que se ha visto que es una sensación general de impunidad, ¿no? De impunidad, de que respecto a los delitos económicos no se aplican penas reales, y lo que nosotros queremos hacer es racionalmente cambiar esto, intentar tener un sistema que permita graduar cuándo tienen que aplicarse penas efectivas sin caer en penas draconianas, pero que sean penas efectivas y que tengan efectos reales. Insisto solamente en un punto, esto es importante porque en el sistema común de la ley 18.216, el criterio central que sirve para establecer cuándo se aplica una pena efectiva es reincidencia. Y eso no se da por distintas razones en este ámbito. Podemos, si quieren, discutir respecto a cuáles son las razones, pero en los hechos no se da. En ese sentido, lo que nosotros hacemos es un sistema que es mucho más restrictivo. José Pedro Silva tiene una tabla comparativa mostrando cuándo se aplican penas sustitutivas en el régimen actual y en el régimen que proponemos. Es mucho más restrictivo a este respecto, se aplican mucho menos veces, en particular la remisión condicional, que es la pena básicamente que no, o sea, en la cual queda simplemente con firma cada cierto tiempo.
tiene una aplicación casi mínima, casi no se aplica con el régimen que nosotros estamos proponiendo, sino que es mucho más adecuado para las características de este tipo de actividades delictivas. Eso como idea general. Ahora vamos a ir viendo caso a caso cómo esto se operacionaliza, ¿no? Cómo se establecen reglas pensando en cada caso. Solo quiero que tengan en cuenta cuál es el trasfondo respecto al cual se construye esto. Muy bien, muchas gracias al profesor Javier Billenman. Vamos a ir viendo cada uno de las penas sustitutivas en el resto del articulado de este párrafo tercero, y ahí en cualquier momento le vamos a pedir a José Pedro Silva que despliegue el cuadro, porque es importante ver cómo va quedando en relación al régimen general de la ley 18.216. Respecto de este artículo, ofrezco la palabra si hay alguna duda, porque este artículo es más bien enunciativo de lo que viene. Después vamos a ir viendo cada una de las reglas especiales supletorias. Tomemos la votación entonces, señor secretario. Perfecto, señor presidente. En votación el artículo 19, señor Jorge Alessandri. Está online en este momento, don Jorge. A favor. Si no, a favor, don Jorge. A favor, don Jorge Alessandri. Por don Gabriel Boric está presente don Tomás Hirsch. Aprovecho de saludarlo, señor secretario, y voto a favor. Muchas gracias. A favor, entonces, señor Hirsch. Don José Antonio Coloma. A favor, secretario. A favor, don Juan Antonio, perdón, Coloma. A favor. Don Luciano Cruz Coque. ¿Está online? Voy a chequear acá. No, online no está. No está. En sala tampoco. Ya, sigamos. Señora Camila Flores, que está online. Muchas gracias, don Patricio. Voto a favor. Muchas gracias. Muchas gracias. A favor, entonces, señora Camila Flores. Don Gonzalo Fuensalida. A favor, secretario. A favor, don Gonzalo Fuensalida. Don Hugo Gutiérrez. Que lo veo ya en sala, ¿no? Yo no sé, Fuensalida, ¿aprobaste tú también? Ya, todo aprobando. Eso. También está entonces aprobando don Hugo Gutiérrez. Señora Pamela Giles. A favor. A favor. Don Marcos. No está don Marcos, no lo veo en sala, ¿cierto? Por la señora Paulina Núñez, don Miguel Mellado. A favor. A favor, don Miguel Mellado. Don René Zafirio. A favor, señor secretario. A favor, don René Zafirio. Don Leonardo Soto está en este momento en sala, ¿no? No está. Ya, sigamos entonces. Señor presidente. A favor, señor secretario. A favor, señor presidente. Son 10 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención. Aprobado por unanimidad el artículo 19, señor presidente. Muy bien, vamos con el artículo 20 de las penas sustitutivas, señor secretario. Sí, el artículo 20 ya comienza entonces a enunciar cuáles son las penas sustitutivas. Artículo 20, penas sustitutivas. La ejecución de las penas privativas o restrictivas de libertad de los delitos económicos podrá sustituirse por el tribunal que las imponga por alguna de las siguientes. Primera, remisión condicional. Segunda, reclusión parcial en domicilio. Y tercera, reclusión parcial en establecimiento especial. Eso sería todo, señor presidente. Artículo 20. Gracias, señor secretario. Sé que después vamos a pasar a las reglas especiales respecto de cada una de ellas, la remisión condicional, las condiciones impuestas por la remisión condicional, la reclusión parcial.
y las condiciones que se requieren especiales para la procedencia de cada una de ellas, pero le doy la palabra al profesor Willeman para que explique este artículo. Muchas gracias de nuevo. Aquí también una cosa que es importante tener en cuenta, este es el artículo que enuncia cuáles son las penas sustitutivas que van a ser incluidas dentro de este estatuto especial de delitos económicos. Esto es bien importante tenerlo en cuenta. Aquí el legislador tiene el espacio para efecto de establecer cuáles creen que son las penas que, más allá de la cárcel efectiva, efectivamente pueden aplicarse respecto de delitos económicos. Hay dos estándares de comparación. Uno es el de la ley 18.216 y el segundo es lo que uno se le ocurra que pueda hacer, que pueda tener efecto y que pueda tener sentido en este ámbito. Lo primero, que es lo más fácil de comparar y que es importante explicarlo, es quién no está aquí, que sí está en la ley 18.216. En general hay tres cosas. Hay tres penas sustitutivas que son aplicables en general, la ley 18.216, y que por distintas razones que les voy a explicar de inmediato, nosotros creemos que es conveniente no aplicarlas aquí. Lo primero que no está son los regímenes de libertad vigilada. Los regímenes de libertad vigilada lo que suponen es que una persona salga en libertad, en el sentido de que no entra en un recinto penitenciario, en un recinto de privación de libertad, pero que está sujeto al control en el modo en el cual se inserta y se reinserta en la sociedad o respecto de algunos programas de acompañamientos que tenga por parte de un delegado. Esto está actualmente también en la libertad condicional discutiéndose exactamente cómo se hace, hay algunas reformas burocráticas, pero esa es la idea. En la práctica nada funciona tan bien como debiera, pero esa es la idea como institución de la libertad vigilada. Ella amplía, por así decir, el ámbito de las penas en las cuales, pese a ser una pena privativa de libertad, o sea, una persona que debe ir a la cárcel, queda libre y sujeto a lo que se llama control comunitario, en este caso control comunitario con delegado. La razón por la que nosotros creemos que esto no es conveniente en este ámbito es básicamente por el tipo de delincuencia del que se trata. Tratándose de este tipo de delincuencia, cuando en el margen entre los 3 y los 5 años, en los márgenes que tenemos actualmente, esto queda sujeto a un delegado o algo por el estilo, probablemente se produzcan también sensaciones de impunidad, ¿no? Y además de sensaciones de impunidad, sin que sea muy claro las razones por las cuales el acompañamiento con ese delegado, más allá de producir control, tiene sentido. Aquí típicamente puede ser en algunos casos, pero en la mayor parte de los casos no van a haber programas de acompañamiento respecto a lo que se hace en delitos de droga, lo que se hace en delitos de violencia, si fuera el caso que tiene otra condena, por supuesto sí, pero no en este caso en particular. Y aquí tampoco típicamente, aunque puede pensarse en algunos casos, va a haber acompañamiento respecto a la reinserción laboral y cuestiones por el estilo. Entonces, pensar que eso es el tipo de intervención que tiene que producirse, yo creo que es criminológicamente errado. Y esa es la razón por la cual decidimos, y esto es más o menos unánime en la comisión que nosotros integramos, no aplicarlo en este caso. Esa es la primera cuestión que es importante tener en cuenta que no está. Hay dos más que son un poco más discutibles, creo yo. La primera, lo discutimos mucho en la comisión, son las distintas formas de reparación a la comunidad. Como ustedes saben, los trabajos en beneficio de la comunidad existen respecto de delitos cuando son en umbrales muy, muy pequeños, con el objeto de evitar que sea sujeto a penas mayores, que por un tiempo más corto tenga que simplemente estar con esta pena y que el trabajo en beneficio de la comunidad sea su pena. En los delitos económicos puede pensarse algo así, puede pensarse sobre todo porque típicamente los sujetos que tienen condenas de esta clase tienen mucha potencia económica y en ese sentido pueden utilitaristamente contribuir a reparar alguna clase de mal que hayan causado, pero también, y este es el trade-off, esta es la discusión que uno puede tener políticamente, el hecho de permitirles ese tipo de penas sustitutivas puede generar la sensación de que están comprando, ¿no? De que están comprando libertad. Entonces, ahí hay una discusión respecto a en qué medida permitirlo, en qué medida posibilitarlo, en qué medida esto no es conveniente, que yo creo que es antes política que técnica. O sea, políticamente uno puede sostener las dos cuestiones, técnicamente se puede ejecutar una u otra. Por nosotros, con votaciones divididas en la comisión, decidimos no incluirlo, pero creo que es importante que lo tengan en cuenta. La tercera que no está aquí, pero que es una cuestión más administrativa, son las expulsiones del territorio de la República. Eso no lo discutimos mucho, no sé si tiene mucho que ver con este tipo de delincuencia, no creo que haga mucha diferencia que esté o no esté, no es algo que sea demasiado relevante de discutir, pero también quería hacerles presente que esto es otra cosa que ha sido eliminado de la ley 18.216. Última cuestión que me es importante clarificar. A cambio de las libertades vigiladas, que es lo que sacamos,
incluimos un estatuto más diferenciado, con más diferencias, con más casos de reclusiones parciales. La idea que se encuentra detrás de esto es que en delitos económicos, como no se trata de delitos de penas que tengan contenido de intervención sobre una persona, sino que son realmente, la única función que pueden cumplir es más bien de castigo, las reclusiones parciales, o sea, el hecho de tener condenas privativas de libertad, incluso en los estadios chicos de condena cuando la cuantía es baja, puede jugar un rol más alto que tratándose del caso de los delitos comunes en que lo conveniente es más bien derechamente que no entre en la cárcel y que queden en régimen de sujeción de cuidado de la comunidad. Entonces, por lo menos, por lo mismo, vamos a ver más adelante, tenemos una propuesta de distinguir, dependiendo de la gravedad, dos tipos de reclusiones parciales. Una persona que quede recluida parcialmente en establecimiento público, algo así como un recinto penitenciario, o que quede recluido parcialmente en el sentido de impedido de salir de su domicilio durante cierto tiempo, que esa sea su pena privativa de libertad. En eso consiste básicamente lo que proponemos. Reformulamos, limitamos mucho la remisión condicional, eliminamos la libertad vigilada, que también es otra forma de salir sin cumplir ninguna pena efectiva, porque además no tiene sentido. En este caso, la sustituimos mucho por reclusiones parciales, que tienen un contenido más punitivo, y está la discusión respecto a los trabajos en beneficio de la comunidad, o a las reparaciones en beneficio de la comunidad. Gracias, profesor Javier Willeman. Ofrezco la palabra. Respecto de este punto, el resto de los abogados y académicos invitados también pueden intervenir si quieren hacer alguna pregunta o hacer alguna acotación en cualquier minuto. Están absolutamente la palabra abierta para todos. No sé si hay alguna duda respecto de lo planteado por el profesor Javier Willeman. Procedamos a la votación entonces, señor secretario, porque el resto de los artículos probablemente pueden haber otras inquietudes. Perfecto. Don Jorge Alessandri, artículo 20. Abstención. Abstención, don Jorge. Don Tomás Hitch por don Gabriel Boric. Sí, abstención también, secretario. Abstención, don Tomás. Don Juan Antonio Coloma. Sí, porque tiene... A favor. A favor, don Juan Antonio. Don Luciano se habrá incorporado. Don Luciano Cruzcoque. No, estaba Luciano. Señora Camila Flores. A favor. A favor, señora Camila Flores. Don Gonzalo Fuensalida. Salió un momento, pero después... Salió un momentito, ya. Don Hugo Gutiérrez. Don Hugo. Abstención, don Hugo Gutiérrez. Señora Pamela Giles. El diputado Ilava, que yo necesito revisar mi minuta, voy a quedar para el final, por favor. Para el final, perfecto. El diputado Ilavaca está presente, sí. Don Marcos Ilavaca. Me abstengo. Abstención, don Marcos. El señor Miguel Mellado, por Paulina Núñez. A favor, señor secretario. A favor, don Miguel Mellado. Don René Zafirio. En contra, señor secretario. En contra, don René Zafirio. Don Leonardo Soto. ¿Don Leonardo estará por ahí? No. Tampoco. Teníamos pendiente a don Jorge Alessandri. No votó abstenciones. La diputada. ¿Abstención tuvo? Sí. Ya, la diputada señora Pamela Giles. En contra. En contra, señora Pamela Giles. Acá está. En contra. Y nos va quedando el señor presidente. A favor, señor secretario. A favor, señor presidente. Tenemos 1, 2, 3, 4 votos a favor, 2 votos en contra, 4 abstenciones.
Rechazado el artículo 20, señor presidente, por no reunir la mayoría de los votos de los participantes en la votación. Gracias, señor secretario. Continuemos entonces con el artículo 21. Sí, el artículo 21 desarrolla la remisión condicional. Artículo 21, remisión condicional. La remisión condicional consiste en la sustitución del cumplimiento de la pena privativa de libertad por la discreta observación y asistencia del condenado ante la autoridad administrativa durante cierto tiempo. La remisión condicional solo podrá decretarse si, primero, la pena privativa o restrictiva de libertad que impusiera la sentencia no excediere de 3 años y el condenado se viere beneficiado por una atenuante muy calificada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14. Y, segundo, que el penado no hubiese sido condenado anteriormente por crimen o simple delito. En todo caso, no se considerarán para estos efectos las condenas cumplidas 10 o 5 años antes, respectivamente, de la comisión del nuevo ilícito. Para los efectos de determinar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el número 1, se considerará que concurre en su caso la atenuante muy calificada de las circunstancias segunda del artículo 14, aun cuando ella no tuviera incidencia en la determinación de la pena, por tratarse de una circunstancia inherente al delito. Eso, señor presidente, el artículo 21. Sí, gracias, presidente. Que recién acabamos de rechazar el artículo 20, que es el que establece las penas sustitutivas. Y dentro de las penas sustitutivas está la remisión condicional, que es la que se está viendo ahora. Entonces, no sé cómo reglamentariamente seguimos, si se entiende que se entenderían rechazados por haberse rechazado el 20, o si vamos 1-1 y después, en el fondo, y ver cómo podemos establecerlo para que quede bien hecho. Gracias, diputado Coloma. Lo que pasa es que yo entiendo, y le vamos a dar la palabra al secretario, que la comisión tiene que pronunciarse en el informe respecto de todo y cada uno de los artículos de la moción parlamentaria y que tiene que llegar a la sala el informe aprobando o rechazando los artículos, porque además, como hay diputados que se van incorporando, otros diputados que tienen que ir saliendo, el resultado de la votación puede ser dinámica. Señor secretario. Sí, señor presidente, de acuerdo con usted, en el sentido de que lo que se rechazó fue una norma que realmente no es sustantiva, en el sentido de que era una norma que enunciaba cuáles son las sanciones que sustituyen, ¿cierto?, las de libertad en el caso especial de los delitos económicos. Entendamos que estas sanciones existen en el ámbito delictivo en general, ¿no? Las sustitutivas de los delitos económicos existen, reguladas por la ley 18.216, y el hecho de que se haya negado, o sea, se haya rechazado esta norma no implica que no vayan a existir en el desarrollo del proyecto, tal y como existen en el régimen penal general, estas penas sustitutivas, ¿no? Por lo tanto, yo creo que corresponde, lógicamente, como usted lo ha señalado, ir viendo artículo por artículo. Tal vez la voluntad de los señores diputados no sea el que no existan estas penas sustitutivas. Tal vez sí, depende cómo lo vayan votando en cada caso, o bien añadir otras. Eso habrá que verlo en el desarrollo. Muchas gracias. Tal como lo recordábamos a propósito de otro proyecto de ley, hay que tener mucho cuidado con que uno esté derogando disposiciones, así que tenemos que pronunciarnos respecto a todo. Me había pedido la palabra el diputado Zafirio, después la diputada Pamela Giles, y después le vamos a dar la palabra al abogado Enrique Aldunate. Diputado Zafirio. Gracias, presidente. No, era para decir lo que nos señaló el señor secretario, en el sentido de que el artículo 20 solo se remitía a enumerar las penas sustitutivas. No hay incompatibilidad en haber rechazado el 20 y aprobar o rechazar el 21 y siguiente. Gracias. Aunque no le gusta al profesor Willeman. Gracias, diputado Zafirio. Diputada Giles.
Presidente, sí, querría pedirles autorización para cambiar, si es posible, mi voto anterior. Entiendo que estamos en votación y que aún no hemos pasado a la votación siguiente, entonces entiendo que estoy reglamentariamente habilitada para poder solicitarlo. Y en realidad, en el artículo 20, mi votación es por aprobar. No sé si es posible hacer esa modificación, lo cual además Sí, cambia la situación a la que nos estamos sí. refiriendo. Lo que pasa es que lo hemos hecho incluso en una votación reciente, la diputada Camila Flores. ¿Habría acuerdo en la comisión para que se consignara la votación de la diputada Giles a favor del artículo anterior? Muy bien, se agradece el fair play, como siempre, en esta comisión. Gracias, diputada Pamela Sí, Giles. Señor señor secretario, presidente, entiendo sí. que cambia el resultado, ¿no? No, ¿No? Ya. queda lo siguiente, porque sube a 5 los votos a Ya. favor, pero habiendo 2 abstenciones, perdón, 2 votos en contra y 4 abstenciones, aún no se reúne la mayoría de los diputados participantes Muy de la bien. votación, salvo que alguien cambie el voto. Diputado Marco Ilavaca. Presidente, entendiendo que me reincorporé recién en la comisión, pero estuve leyendo con mayor detalle el artículo, y este es un artículo mucho más restrictivo que la ley actual, ¿ya? Por lo tanto, al ser más restrictivo, voy a cambiar mi votación de abstención a apruebo. Gracias. Así es, diputado Ilavaca, muchas gracias. Ahí sí Entonces, entiendo que cambia, señor no, secretario. todavía no, presidente, porque quedamos 6-6. No, pero es que tiene que restar Tiene la toda la razón, abstención tiene toda de la favor razón, tiene toda la razón, sí, sí, secretario. sí. Ya, Sí, sí. muchas Perfecto, gracias. presidente. Está bien, yo Muchas siempre... gracias por la aclaración. No, está muy bien. Usted es el ministro de Fe, eso es lo importante. Muchas gracias. Gracias. Ahora sí, nos va a seguir ilustrando el profesor Enrique Aldunate. Gracias, presidente. No, lo que pasa es que, bueno, ya pasó lo que ocurrió acá, que hubo una modificación del criterio de la comisión en relación a la votación, pero yo quisiera solamente hacer la siguiente observación. Como señaló muy bien el diputado Ilavaca, estructuralmente la propuesta que ustedes están votando tiene un marco mucho más restringido de lo que es la actual ley 18.216. En consecuencia, claro, uno podría pensar que desde un punto de vista político-criminal yo podría decir, mire, en realidad estos delitos económicos, en realidad que no tengan posibilidad de acceder a este tipo de penas sustitutivas. Pero a ese respecto yo llamaría a las honorables diputadas y honorables diputados a que quizás pusiéramos atención un poco a lo que hacía el contexto de todas las legislaciones que han en cierta medida buscado limitar la aplicación de estas reglas. Porque en la práctica muchas veces, digamos, no podemos perder de vista que quien sufre un proceso penal tiende a echar mano a todas las herramientas disponibles para aquello. Y por la vía de la inaplicabilidad, muchas de estas, formas más, por así decirlo, radicales de limitar la aplicación de estas penas sustitutivas, con buenos o malos argumentos, uno podría decir, el Tribunal Constitucional ha dejado sin efecto la aplicación de esas normas en el caso concreto. Entonces creo yo que es bueno tener a la vista la sistemática que están planteando los profesores en el proyecto. ¿En qué sentido? Que si uno mira, por ejemplo, el catálogo de los delitos que ustedes ya aprobaron como delitos económicos, que tienen una diversa taxonomía o caracterización dependiendo de los grados o la agrupación que ustedes ya votaron, en el fondo usted va a poder ver que naturalmente existen delitos económicos en que el quantum objetivo de la sanción es bastante reducida frente a otro tipo de delitos económicos que podrían tener mayor impacto, mayor gravedad o mayor lesividad en relación al bien jurídico. En ese contexto, naturalmente, honorables diputadas y honorables diputados, creo que es bueno mantener un nivel de flexibilidad, porque ciertos delitos podría parecer, naturalmente, una pena intensamente muy alta y que no tenga derecho o no tenga posibilidad de acceder a una pena sustitutiva en algunos casos podría naturalmente afectar los principios de proporcionalidad. Entonces, bajo esa perspectiva, ya existe un sistema acotado de penas sustitutivas de delito económico y por lo tanto, mi opinión y traspasárselo a ustedes es que la sistemática que se ha propuesto tiene naturalmente la adecuada ponderación de cada caso, las atenuantes que concurran y en fin, no va a ser que esto va a ser una liquidadora de entrega de beneficio a quien cometa tal o cual delito. Naturalmente, esto ya es un refuerzo para el castigo de estos delitos y naturalmente que existan penas sustitutivas no parece del todo razonable excluirlas de plano. Así es que eventualmente eso hubiese sido el sentido que esta honorable comisión hubiese querido plantear. Eso es, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Aldunate, por sus siempre oportunos comentarios.
Le voy a dar la palabra al profesor Gonzalo Medina y después vamos a aceptar el ofrecimiento de José Pedro Silva, que nos va a desplegar un cuadro donde entiendo que queda más claro lo que acaban de señalar. Profesor Medina. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio me dirijo a todos los honorables diputados y diputados. La verdad es que simplemente remarcar un punto adicional, que es que ya hubo una discusión y aprobación por parte de usted, incluso de manera más restrictiva, de las reglas de determinación de pena en cuanto a atenuantes y agravantes. Entonces, cuando piensen en o estén pensando en la existencia todavía de penas como la remisión condicional, los casos que van a quedar cubiertos por eso son aquellos casos en los cuales la pena pueda ser, según las mismas reglas que ustedes ya discutieron, de atenuantes y agravantes, los casos de menor significación. O sea, digámoslo de esta manera, el sistema está pensado para que si en una empresa se elabora, por ejemplo, estados financieros falsos que producen daños a los inversionistas y al mercado y a las AFP, etcétera, etcétera, pues bien, los contadores que participaron en eso, que están simplemente ahí llenando parte de los balances, no tengan la misma pena y quizás ellos puedan acceder a la remisión condicional, y en cambio, lo que sí asegura este sistema es que quien se encuentra en los lugares más altos y con mayor responsabilidad, probablemente van a tener, hoy tendrían bajo el sistema actual, probablemente una pena de libertad vigilada, y bajo el régimen que está proponiendo el proyecto, va a implicar alguna forma efectiva de privación de libertad. Esa es, diría yo, la manera esencial de entender el juego de reglas de determinación más este nuevo sistema de pena sustitutiva. ¿Leíste la palabra? Gracias, diputado Gutiérrez, por reemplazarme. Le damos la palabra al abogado José Pedro Silva. Muchas gracias, presidente. ¿Me puede, secretario, la opción de compartir pantalla la tengo disponible? Sí, sí, Margarita Margarita le va a habilitar. Sí. Muy brevemente, simplemente para despejar cualquier duda y reforzando lo que ha expuesto el profesor Wileman, Aldunate y Medina, les voy a mostrar una tabla que, bueno, la propiedad intelectual de la tabla es del profesor Javier Wileman, pero simplemente yo agregué algunos colores para que se pueda entender cómo queda la situación actual versus el proyecto. Entonces aquí voy a compartir. No, me sale que está inhabilitada la opción. Margarita. Si hay Margarita le va a compartir. Tenga paciencia, José Pedro. A ver ahí, pruebe por favor. Ahí sí, gracias Margarita. Ahí se nota. Dale, cambio. Sí, ahí se ve. Ya, sí, sin perjuicio de que presidente, le puedo reenviar el documento para que cada uno de ustedes lo pueda tener disponible en sus teléfonos. Quiero que se sitúen, presidente, por su intermedio, en los colores. Esta es la situación actual de, por este lado están las penas en abstracto, ¿cierto? Y aquí están las penas probables que hoy día... cuál sería la sustitución o si fuese pena efectiva que en el fondo declararía un juez en el caso en concreto. Entonces, acá vemos que el cuadro, esta es la situación hoy día, todas estas penas que están en color verde pueden ser sustituidas. Todo el resto que está en color rojo no pueden ser sustituidas. ¿Ya? Lo que hace el proyecto, para que se entienda de qué manera es, por decirlo así, más gravoso desde el punto de vista de las penas, es que todas estas penas que estaban en verde, ¿cierto? Estas son penas que pudiesen o no sustituirse, pero todas estas penas que estaban en verde en la situación anterior, en este caso, se deben cumplir de manera efectiva. Por eso que es tan importante de qué manera el proyecto, por un lado, restringe las penas sustitutivas y las reglas que vamos a ver ahora,
que en ciertos casos ni siquiera se pueda acceder a sustituir la pena, independiente de que esté contemplada esa pena sustitutiva dentro del proyecto. Y eso es lo que refleja esta tabla, que se la voy a enviar al presidente para que se entienda de que lo que aquí se está haciendo precisamente es imponer un régimen más gravoso que el actualmente existente. Muy bien, mándemela para que podamos compartirla con el resto de los diputados. ¿Se ofrece la palabra a las señoras diputadas, diputados? Diputado Zafirio. No, una observación más bien de forma, presidente. El cuadro me parece estupendo para el análisis, solo que nos crea un problema a los daltónicos, nada más. Muy bien, vamos a pedirle... El rojo y verde es un problema. Que cambien los colores. Vamos a cambiarle el color, diputado, no se preocupe. Ya, muy bien. Diputado Hugo Gutiérrez. El presidente, para nuestro invitado, ¿cuál sería, de acuerdo a este proyecto, la pena máxima que se le aplicaría a una persona que cometiese el delito más grave de este proyecto? ¿Cuál es la pena que se tiene proyectada acá? Muy bien. No sé si quiere contestar. No, una consulta para estar sabiendo cuáles son los rangos. Imagino que el mínimo, digo menor es un grado mínimo, pero el máximo, ¿hasta dónde llegaría? Perfecto. Para cualquiera de los profesores que quiera tomar la palabra, no sé, el profesor Willeman, el profesor Medina. Sí, profesor Medina. Tiene que habilitar el micrófono, por favor. Ahí sí. Sí. Ahí sí. Muchas gracias, señor presidente. A la pregunta del diputado Gutiérrez, la verdad es que el proyecto de ley de delito económico no fija estrictamente nuevas penas para los delitos, sino que reglas de determinación de las penas que ya existen. Por lo tanto, hoy por hoy la legislación ya contempla algunos delitos económicos con penas relativamente altas, penas de presidio mayor, o sea, penas sobre 5 años y un día. Lo que hace o lo que cambia en buenas cuentas el proyecto de ley de delitos económicos es que muchos de esos casos, eventualmente por juego de circunstancias atenuantes, etcétera, habrían quedado en el típico problema. Se le condena a la persona una pena de 5 años y esa pena se ordena cumplir como mediante libertad vigilada. Esto es que tenga que ir cada una vez al mes a sentarse con un delegado de libertad vigilada y contarle las vacaciones que ha tenido, cómo le ha ido en el trabajo y cosas por el estilo. En eso es más la pena, de nombrarlo de alguna manera. Lo que garantiza el proyecto nuestro es que esa misma figura y que las penas que ustedes vayan asignando en cada uno de los delitos que vayan estableciendo o modificando van a ser cumplidas esta vez, ya no en esa modalidad, sino que mediante privación de libertad efectiva o mediante una pena sustitutiva mucho más severa, como puede ser la reclusión diurna o la reclusión de fin de semana. Ahí recordar únicamente que, por ejemplo, penas como existen ahora, la reclusión nocturna, también van a desaparecer como una posibilidad. Entonces, no es que esto esté asegurando penas más altas, sino que las penas son las penas que ustedes vayan decidiendo dependiendo del tipo de legislación. Garantizando es un modo efectivo en términos de más severo del cumplimiento de las penas que se impongan. Gracias. En concreto y no en abstracto, digamos. Muy bien. Muchas gracias, profesor Medina. ¿Quedó clara la respuesta, diputado Gutiérrez? Diputado Gutiérrez, le doy la palabra nueva. Ya, muy gentil. Es que entiendo que para aplicar estas penas sustitutivas, la pena tiene que tener una cierta cuantía, porque sobre cierta cuantía ya no tendrían estas penas sustitutivas. Entonces, por eso le preguntaba, por el juego de las agravantes, ¿hasta dónde podemos llegar? Para saber cuántos delitos de los que están acá eventualmente nunca podrían acceder a penas sustitutivas. Por eso le pregunto, con el juego de las agravantes, no de las atenuantes, porque por la atenuante llegamos justamente a las penas sustitutivas. Por el juego de las agravantes, ¿hasta dónde llegamos?
o eventualmente podríamos llegar en abstracto? En abstracto, ok. Para saber que eventualmente qué delitos o cuántos delitos no tendrían nunca acceso a estas penas sustitutivas. ¿Se entiende? Sí, claro. Profesor Willenman, le ofrezco la palabra. Sí, muchas gracias. Solo reforzando una cosa respecto a lo que dijo el profesor Medina. Por así decir, la filosofía de este proyecto, y esto es algo que discutimos antes de diseñarlo con los diputados con quienes trabajamos originalmente, esto se generó en una reunión en la cual lo que nosotros hicimos ver es que el problema central que existe en la producción de castigo efectivo y de que estas cuestiones funcionan en la práctica dice relación con el régimen de determinación de la pena. Por las razones que les expliqué al principio, es prácticamente imposible, salvo casos muy, muy excepcionales, que en un caso de delitos económicos hoy en día se apliquen penas efectivas. La probabilidad rayana la certeza va a ser que la persona va a salir con remisión condicional, a menos que sea un poco más grave, en cuyo caso se le aplica libertad vigilante. Eso cualquier abogado de delitos económicos lo sabe y juega ganador con eso, ¿no? Es muy difícil al Ministerio Público producir condenas efectivas, incluso en los casos más escandalosos. Y eso se encuentra centrado en el tema de la determinación de la pena. El proyecto lo que ofrece básicamente es un nuevo esquema de determinación de la pena y un nuevo esquema de sustitución. Todo esto en conjunto. Respondiendo más concretamente, diputado Gutiérrez, el proyecto lo que hace respecto a los atenuantes y agravantes que pueden subir o bajar máximo un grado. Eso es distinto respecto a cómo existe para la bajada en el derecho vigente. O sea, si se acumulan dos agravantes muy calificadas, esto básicamente dice lugar en los casos en los cuales haya una cuantía muy alta, la estafa, el delito de mercado de valores tiene una cuantía alta, no recuerdo cuáles son los montos ahora, sobre 4.000 UTM creo que, un poco más, y además de eso interviene una persona que está muy arriba en la organización jerárquica. Para esa persona se le aplica con un grado agravado y sin sustituciones posibles. Entonces, a su pregunta, no me atrevería a decir esto con completa certeza, pero en esos casos lo más probable es que sean algo así como 10 años, digamos el marco superior. 10 años, no estoy seguro si pueden haber algunos casos en los cuales la pena sea actualmente presidio mayor en su grado mínimo o presidio mayor en su grado medio, y en ese sentido en algún caso muy, muy excepcional podría llegar a 15 años. No más que eso, pero eso es porque no interviene sobre el régimen vigente, que es lo que intentaba explicar el profesor Medina. No, nosotros, al menos en lo que alcanzo a recordar, puede que haya algún delito en que este no sea el caso, pero la mayor parte de los casos lo hacemos sobre las penas que están establecidas en el derecho vigente. Por eso el profesor Medina enfatizaba, bueno, esto depende del caso, por supuesto, puede ser que suban o que bajen las penas respecto a algunos casos. Lo que nosotros les ofrecemos es un marco en que eso tenga sentido poder llevar a la aplicación de penas que estén vinculadas con el tipo de delito de que se trate. Espero que eso responda a la pregunta, diputado Gutiérrez. Diputado Gutiérrez. Entonces lo que entiendo es que ustedes parten de una contratación de que las personas que son condenadas por delito económico, por regla general, no cumplen pena aflictiva o pena efectiva. En consecuencia, lo que hay que hacer es agravarle las medidas alternativas para que efectivamente puedan cumplir pena en el caso que sean condenadas. Eso es lo central que reformamos. Muy bien. ¿Cómo se aplican las penas sustitutivas? Muchas gracias, profesor Willenman, y muchas gracias al diputado Gutiérrez por la precisión que solicitó. No sé si hay alguna otra palabra. ¿Se ofrece la palabra? Profesor Aldunate, por favor. No, solo para complementar lo que dijeron ya los señores profesores y para claridad del diputado Gutiérrez, porque el profesor Willenman refirió, por ejemplo, a la ley de mercado de valores. Si uno va al delito de certificaciones falsas en el mercado, por ejemplo, diputado Gutiérrez, ahí el quantum de la pena parte del presidio menor en su grado máximo, si no me equivoco, hasta un presidio mayor en su grado mínimo. Ahí usted tiene claramente un caso en que la pena puede llegar a 10 años. Y si uno ahonda más, por ejemplo, en los delitos tributarios, el artículo 97, número 4, una de las hipótesis más graves es precisamente cuando usted obtiene devoluciones indebidas, por ejemplo, de IVA. En esos casos, naturalmente, diputado, la pena puede llegar a los 15 años. Entonces, naturalmente, ese es el marco objetivo que ya tiene la ley penal en cuanto a la punición de esas conductas. Y lo que hace el proyecto es que de concurrir circunstancias agravantes, esa eventualmente también podría exasperar, naturalmente, el quantum de la responsabilidad de quien sea responsable por esos delitos. Ahora, claro, usted me dirá en el delito tributario hay algunos problemas, sí, pero son de orden procesal. El sistema penal tributario mantiene una regla anacrónica en la cual la acción penal queda sujeta a la determinación
del órgano encargado de la hacienda pública. Pero ese es otro problema. Pero en cuanto a pena en abstracto, el artículo 97 tiene penas que no son, por así decirlo, bajas, y naturalmente con los efectos de estas circunstancias usted puede tener ejemplos claros que en el caso concreto eso puede llegar a una pena de cumplimiento efectivo. Gracias, presidente. Gracias a don Enrique Aldunate. Muy bien, no sé si hay más palabras solicitadas. Profesor Willeman. Solo quiero complementar algo que se me ocurrió a partir de lo que dice el profesor Aldunate, que yo creo que es muy, muy importante que tengan en cuenta. Como les digo, el centro en este ámbito, hay otros ámbitos en que cambia mucho en los términos de las multas, eso vamos a verlo a continuación, muchísimo más alto de lo que hay actualmente y muy distinto a cómo funciona en comiso, o sea, en que se le quiten por completamente las ganancias de los delitos económicos, eso también es un cambio del cielo a la tierra, pero en el ámbito de las penas, por así decir, personales, el cambio central, como les explicaba, está dado por cómo se aplican las penas sustitutivas, eso es lo que les ofrecemos. Y además, una cuestión que hemos visto en las sesiones anteriores, pero ha pasado mucho tiempo, yo creo que a partir de lo que decía el profesor Aldunate, es muy importante tener en cuenta cómo juegan las atenuantes. Porque el problema central aquí no son los agravantes, lo que ha tenido lugar en la práctica chilena hasta ahora, son las atenuantes. Es completamente improbable en un caso de delitos económicos que no se aplique la irreprochable conducta anterior y que no se apliquen algunas otras atenuantes que hacen que la pena baje respecto al marco originalmente establecido. Con lo cual, incluso en delitos que la doctrina dice que son draconianos, y que son draconianos, si uno se toma en serio cuál es la pena real, como los delitos tributarios, ella termina bajando bajo los grados originalmente establecidos y puede llegar a los marcos de pena sustitutiva. Lo que nosotros hacemos es decir, mire, todo eso está pensado para otra clase de delitos, no está pensado para esto. En estos delitos tenemos que tener un marco propio, que no se aplican esas atenuantes, sino que se aplican otras que dicen relación con la estructura organizacional y cuestiones por el estilo. No aplicándose esa respecto a los grandes casos de delitos económicos, las penas van a ser altas, van a ser considerablemente altas. Lo que decía el profesor Aldunate tiene toda la razón. O sea, en tributario van a poder llegar a ser extremadamente gravosas porque la pena ya es en abstracto alta, aunque funcionaba con un sistema que las hacía bajar por distintas razones mucho. Ahora, cambiando todo eso y cambiando también en el margen un poco más abajo en las estafas y en algunos otros delitos, nosotros tenemos la impresión, y esa es la idea del proyecto, que puede significar un cambio muy, muy sustancial en términos de las penas que se producen en esta clase de delitos. Muchas gracias, profesor Willeman. Si le parece, señor secretario, tome la votación, por favor. Patricio tiene que reactivar su audio. Se había apagado el audio. Ahora de nuevo, votación del artículo 51 sobre la remisión 21, perdón, de la remisión condicional, don Jorge Alessandri. ¿Está don Jorge? No. Me dijo que regresaba luego, pero sigamos por entonces, don Tomás Hirsch. Gracias. Creo que han sido muy buenas las explicaciones que han dado los profesores. Voto a favor. Gracias. A favor, don Tomás. Don Juan Antonio Coloma. A favor. A favor, don Juan Antonio. Don Luciano, no lo veo, don Luciano. Bruscoque. Señora Camila Flores, que está online. Gracias, don Patricio, a favor. Gracias. A favor también, entonces, señora Camila Flores. Don Gonzalo Fuensalida, no ha vuelto a sala, ¿cierto? No. Don Gonzalo Fuensalida. Don Hugo Gutiérrez. Don Hugo. A favor, señor secretario. A favor, don Hugo Gutiérrez. Y entonces tenemos ahora a la señora Pamela Giles. La abuela aprueba. Aprueba. Muy bien, señora Pamela Giles. Don Marcos y la vaca. No está don Marcos, en este momento no lo veo en sala. Don Miguel Mellado, por favor, don Miguel. A favor, secretario. A favor, don Miguel Mellado. Don René Zafirio. A favor, señor secretario. A favor, don René Zafirio. Don Leonardo no está en sala, ¿cierto? No lo veo. Nos está quedando
No está quedando, a ver, no, señor presidente solamente en este momento. Señor presidente, por favor. Apruebo, señor secretario. Muy bien, señor presidente. Entonces ha sido aprobado por unanimidad el artículo 21. 2, 4, 6, 8 votos a favor, 0 aprobados. El artículo 22 es el siguiente, que se refiere a otra de las penas sustitutivas. Aquí dice, no, en realidad, el artículo 22 son las condiciones impuestas por la remisión condicional. Al aplicar la remisión condicional, el tribunal establecerá un plazo de observación que no será inferior al de la duración de la pena, con un mínimo de 1 año y un máximo de 3, e impondrá al condenado las siguientes condiciones. Primera, residencia en un lugar determinado, que podrá ser propuesto por el condenado. Este podrá ser cambiado en casos especiales según la calificación efectuada por Gendarmería de Chile. Segunda, sujeción al control administrativo y a la asistencia de Gendarmería de Chile en la forma que precisará el reglamento. Dicho servicio recabará anualmente al efecto un certificado de antecedentes prontuariales. Y tercera, ejercicio de una profesión, oficio, empleo, arte, industria o comercio, si el condenado careciere de medios conocidos y honestos de subsistencia y no poseyere la calidad de estudiante. Estas son las condiciones impuestas por la remisión condicional, señor presidente, artículo 22. Muy bien. Diputada Pamela Giles. Disculpe, presidente, es una pregunta, entonces para que puedan los profesores responderla. Aquí aparece el asunto del reglamento, entonces yo quisiera preguntar si en relación a eso no sería mejor dejar sujeto este control a un reglamento que forme parte de la ley, que se haga durante esta tramitación en vez de un reglamento futuro. Gracias, diputada. Vamos a hacerle la consulta a los profesores. Profesor Willenman, le ofrezco la palabra. Sí, muchas gracias. Aquí voy a decir solo 2 palabras. Este es un copy-paste. El artículo 22 es un copy-paste de la ley 18.216 porque lo importante es no producir discordancia. O sea, si se trata de la misma pena sustitutiva, en ese sentido simplemente copiamos el contenido para mantenerlo aquí y que administrativamente se entienda que sigue siendo lo mismo. A la pregunta de la diputada Giles, para ser honesto, no lo sé. Aquí lo que en el fondo la referencia, como es un copy-paste, en la forma en que precisará el reglamento es el reglamento de la ley 18.216, hoy día 20.603. La referencia sigue siendo el mismo reglamento y debe entenderse así. No estoy seguro, y esto se los pregunto a usted, a quien es experto en legislación, digamos en tramitación legislativa, si es que valdrá la pena en ese caso precisar que se trata de ese reglamento, en la forma que precisa el reglamento de la ley 18.216. No lo sé. Solo creo que tengan en cuenta que si hay un artículo que no es sustantivo en este proyecto es este, porque es un copy-paste cuyo objeto es simplemente decirle al juez esto es lo mismo que existe en la ley 18.216. Gracias, sí, yo creo que es clara la explicación y además que en materia de reglamento nosotros no tenemos iniciativa, entonces el mismo reglamento de la ley 18.216. Diputado Zafirio. Gracias, presidente. Sí, yo comparto que hay que señalar que se trata de un reglamento que ya está vigente, porque en caso contrario se entiende, así lo entendí de la lectura, que se le estaba entregando una facultad al Ejecutivo de dictar el reglamento que regulara el ejercicio de las condiciones impuestas por la remisión condicional. Yo prefiero agregar la frase de que se trata del reglamento vigente. Eso, presidente, gracias. Sí, yo creo que no hay ningún problema. Le consulto a la Secretaría también su opinión en términos formales. Don Sí, Patricio. señor presidente. Claro, porque en el fondo cada disposición que uno va aprobando se basta a sí misma. Y en ese sentido la inquietud que surgió por parte de la diputada Pamela Giles y el diputado Zafirio tiene sentido en cuanto a que además habla en términos futuros. Sin duda que puede producir una cierta confusión y sería bastante preferible que se evitase esto precisando que se refiere al reglamento de la ley 18.216
en la forma, bueno, ya no en términos futuros, porque ese reglamento me imagino que está vigente, que existe, por lo tanto, en la forma que precisa el reglamento o que establece el reglamento de la ley número 18.216 sería preferible, señor presidente, de acuerdo con lo señalado por los dos diputados mencionados. Perfecto, muchas gracias, diputada Giles y diputado Zafirio, por la observación. Quedaría redactado en esos términos, señor secretario, entonces. Sí. Muy bien, si le parece, tomemos la votación. Perfecto. Estamos aquí dejando constancia del cambio. Diputado Zafirio, por favor. El profesor Willeman al comienzo hacía referencia a las implicancias no solo jurídicas, sino que también políticas que tenía este proyecto de ley, por las razones que hemos conversado en reiteradas oportunidades. Yo no sé si es políticamente correcto establecer o repetir en la primera condición impuesta por el artículo 22, la expresión, comillas, que podrá ser propuesto por el condenado. Esto genera la sensación política, no jurídica, de una suerte de trato con guante blanco. Yo me atrevo a proponer que pudiéramos en la primera condición decir simplemente que será la residencia en un lugar determinado que podrá ser cambiado en casos especiales según la calificación efectuada por Gendarmería de Chile. Solo por lo que estéticamente representa como pena alternativa la opción de que el condenado sea quien proponga el lugar para el cumplimiento de la remisión condicional. Eso, presidente. Muchas gracias, diputado Zafirio. Entonces, quedaría de acuerdo a su propuesta, que a mí me parece muy bien, en la regla primera, residencia en un lugar determinado por el tribunal, punto seguido. Este podrá ser cambiado en casos especiales, según la calificación efectuada por Gendarmería de Chile. ¿Eso sería? Sí, claro. Perfecto. Muy bien. ¿Le parece a la comisión? Me parece. Gracias, diputado Zafirio. Gracias, presidente. Señor secretario, tome la votación, por favor. Perfecto, señor presidente. Artículo 22, con los cambios recién enunciados. Don Jorge Alessandri no está, ¿cierto? Online. Don Tomás Hirsch. A favor, señor secretario. A favor, don Tomás. Don Juan Antonio Coloma. A favor. A favor, don Juan Antonio Coloma. Don Luciano, no está don Luciano. Señora Camila Flores. A favor. A favor, señora Camila Flores. Don Gonzalo Fuensalida, no, está en sala. Don Hugo Gutiérrez. A favor, secretario. A favor, don Hugo. Don Marcos y la Vaca. Y apruebo. Aprueba don Marcos. Señora Pamela Giles. Apruebo. También, señora Pamela Giles, por favor. Señor don Miguel Mellado. A favor, señor secretario. A favor, don Miguel Mellado. Don René Zafirio. A favor, señor secretario. A favor, don René Zafirio. Don Leonardo Soto no está, don Leonardo. Y nos va quedando, señor presidente. Apruebo, señor secretario. Tenemos 9 votos, unanimidad, señor presidente, 900, aprobado el artículo 22 con las dos modificaciones señaladas. El artículo 23, el siguiente artículo sí se refiere a otra de las alternativas, que es la reclusión parcial en el domicilio. La pena de reclusión parcial en el domicilio consiste en el encierro en el domicilio del condenado durante 56 horas semanales. La reclusión parcial
podrá ser diurna o de fin de semana conforme a los siguientes criterios. 2 puntos. Tenemos, primero, la reclusión diurna consistirá en el encierro en el domicilio del condenado durante un lapso de 8 horas diarias y continuas, las que se fijarán entre las 8 y las 22 horas. Reclusión diurna. Segundo, la reclusión de fin de semana consistirá en el encierro en el domicilio del condenado entre las 22 horas del día viernes y las 6 horas del día lunes siguientes. El juez impondrá la reclusión parcial en domicilio en modalidad de arresto diurno, a menos que ella pusiera en riesgo la subsistencia económica del condenado, su familia o por otro motivo grave que así lo amerite. Para el cumplimiento de la reclusión parcial en el domicilio, el juez establecerá como mecanismo de control de la misma el sistema de monitoreo telemático, salvo que Gendarmería de Chile informe desfavorablemente la factibilidad técnica de su imposición. De conformidad a lo dispuesto en los artículos 33 bis y siguientes de la Ley 18.216, en tal caso, entendido como excepcional, se podrán decretar otros mecanismos de control similares en la forma que determine el tribunal. Para los efectos de esta ley, se entenderá por domicilio la residencia regular que el condenado utilice para fines habitacionales. Muchas gracias, señor secretario. Le ofrecer la palabra nuevamente al profesor Billenman para que explique las diferencias con la actual regulación, pero antes al diputado Zafirio, de manera tal de que pueda referirse también a sus preguntas. Diputado Zafirio. Gracias. Presidente, por las mismas razones que daba respecto al artículo anterior, para no repetir, pero no es lo mismo decir que la pena de reclusión parcial en domicilio consiste en el encierro en el domicilio del condenado durante 56 horas semanales, no es lo mismo decirlo así que hablar de que la reclusión parcial consistirá en el encierro en el domicilio del condenado durante un lapso de 8 horas diarias continuas. Es decir, la primera parte del artículo en realidad no tiene sentido, porque cuando se describe qué es la reclusión parcial diurna, se expresa claramente en el artículo primero. Si son 8 horas diarias entre las 8 de la mañana y las 10 de la noche, son los 7 días de la semana. Entonces, ¿para qué meternos en un cómputo de 56 horas? Yo preferiría no hablar de horas, porque lo concreto es que va a tener que estar 7 días a la semana, 8 horas diarias, recluido en su propio domicilio. Y esa descripción la hace el número 1. Y creo que las dos primeras líneas de la propuesta están de más. Es decir, cuando dice que la pena de reclusión parcial en domicilio, etcétera, etcétera, consiste en el encierro del domicilio del condenado durante 56 horas semanales. Miren, cuando ocurra esto, 56 horas semanales suena muy como algo casi como que voy y vuelvo. Perdonen que se lo diga así, tan poco jurídico el argumento. Porque hay que multiplicar el 8 por 7 para darse cuenta que es exactamente lo mismo y que significa que el condenado va a tener que estar la semana completa, digamos, y además dentro de ese rango horario recluido en su domicilio. Creo que se puede hacer más simple y es más estético. Gracias, presidente. Gracias, diputado Zafirio. Profesor Aldunate. Gracias, presidente. Solo quisiera, para el punto que plantea el diputado Zafirio, más que nada entender que en esta regla también se da una suerte de similitud con la ley vigente. Entonces yo creo que la intención que tuvieron los profesores cuando redactan esta propuesta fue precisamente seguir un poco el tenor de lo que era el artículo 7º vigente de la ley 18.216, en que también en la parte inicial de la definición hace referencia a las 56 horas semanales. Entonces, en el fondo, quizás ahí la duda que subsiste es si eventualmente sería conveniente establecer una diferenciación, así como lo ha planteado el diputado
Zafirio, o bien mantener una suerte de coherencia en el sistema o en el ordenamiento respecto a lo que es la reclusión parcial. Ahora, si uno observa, por ejemplo, la única diferencia que tiene esta cláusula que incorpora el proyecto de delito económico es que la ley vigente habla de establecimientos especiales también, no solo del domicilio. Entonces, quizá eventualmente ahí el profesor Wilhelm nos puede ilustrar de mejor manera a esta honorable comisión, pero mi observación iba a ese punto, que ya las 56 horas están en la ley vigente. Muchas gracias a don Enrique Aldunate. Perdón, presidente, si me permite. No, es que precisamente porque está en la ley vigente. No repitamos la misma norma, porque la percepción que lo que yo entiendo el legislador trata de construir es que se está siendo más severo con estos tipos de delitos. En consecuencia, si repetimos incluso textualmente las mismas normas, estamos obrando en el sentido inverso. Gracias, presidente. Muy bien, gracias, diputado Zafirio. Profesor Javier Wilhelm, le ofrezco la palabra. Sí, muchas gracias, presidente. Muchas gracias por la pregunta, diputado Zafirio. Empiezo ratificando, por supuesto, lo que dijo el profesor Aldunate. Eso es correcto. El trasfondo respecto al cual hay que entender este artículo, y con esto no quiero ponerme en lo que dice el diputado Zafirio, ya voy a ir a ese punto, no necesariamente llevándole la contra. El trasfondo con el que hay que entenderlo es comparando con los artículos 7 y siguientes de la ley 18.216. Y efectivamente, como dice el profesor Aldunate, esto está construido en parte, pero a diferencia de la remisión condicional, no completamente, como un copy-paste de esto para efectos de que los tribunales y los operadores del sistema se den cuenta de que se trata más o menos de aplicar lo mismo, con modificaciones. Empiezo explicando las modificaciones y luego hago referencia al punto del diputado Zafirio. Las modificaciones centrales que plantea este artículo frente al régimen vigente de la ley 18.216 son básicamente 3 o 4. La primera, ya hice referencia a ella, es que en esta ley, a diferencia de la ley general, de la ley 18.216, no hay libertad vigilada. En el umbral que va entre los 3 y 5 años de privación de libertad, de presidio, no existe la posibilidad de que la persona quede sujeta a una pena en libertad, sino que lo que nosotros proponemos es que más bien en estos casos se apliquen o bien directamente, cuando hay agravantes, directamente en ciertos casos penas efectivas, o bien estas reclusiones parciales. Primera cuestión, aquí no se aplican libertades en estos ámbitos. Segunda cuestión, yo creo que es probablemente aquello que hacía referencia el profesor Aldunate. A diferencia de la ley vigente, nosotros graduamos los casos. La ley vigente lo que les dice, si ustedes miran el artículo 7, es, señor juez, usted elija. Tiene 3 posibilidades. Puede imponer la reclusión parcial en un establecimiento, la puede imponer en el domicilio, o la puede imponer, y la puede imponer además en 3 modalidades, de fin de semana, diurna o nocturna. Usted elija, señor juez, cuál de estas es la que tiene que poner. Y además le dice, usted elija en general, en principio, mejor que sea diurno y mejor que sea en el domicilio. Y todo eso se entiende en el contexto del derecho penal normal. Pero cuando esto tenga lugar, esta es nuestra idea, en el contexto de delitos económicos genera mucho mayor sensación de impunidad, ¿no? Se va a la comodidad de su hogar, gente que tiene un buen pasar económico va a estar simplemente en el día privado de libertad, o en la noche, peor, privado de libertad, o sea, lo obligan a dormir en su casa, está bien, eso es un problema, pero tampoco es demasiado gravoso. Después de que cometió un gran desfalco, eso puede ser visto como algo poco serio y que la ley no está haciendo lo que debe hacer. Lo que nosotros hacemos en este sentido, 2 cosas. 1, eliminar la reclusión nocturna. Precisamente porque la reclusión nocturna puede producir ese efecto, o sea, de que simplemente lo obliguen a dormir en el domicilio. Insisto, no es completamente inocuo, pero tampoco es especialmente severo. Nosotros decimos en el ámbito de los delitos económicos no. Se entiende en el ámbito de otros delitos económicos no, porque puede generar esa sensación. Y lo segundo es que dependiendo de la gravedad del delito, graduamos entre que tenga que estar obligado, aquí no es discreción del juez, obligado el juez, cuando es más grave el delito, a enviarlo a un establecimiento público, establecimiento especial, o en los casos en que es menos grave, porque la cuantía del delito es más baja, que lo puede hacer en el domicilio. Esas son básicamente las modificaciones, son distintas modificaciones más o menos pequeñas, pero que hacen mucho más severo, en su suma, el régimen vigente de la ley 18.216. Termino respondiendo el comentario del profesor, del diputado Zafirio. Usted tiene razón, diputado Zafirio, que no cambia nada. O sea, si uno elimina las 2 primeras frases, efectivamente el resto del régimen está contenido
y probablemente no ganó ninguna diferencia. Nosotros optamos por la prudencia del copy-paste desde el punto de vista de lo que implica para los operadores, ¿no? El operador está acostumbrado a estas reglas. Si va a hacer algún cambio para ellos, eliminar esas dos primeras frases o esa primera frase, no lo sé. No les puedo dar un consejo técnico a ese respecto, solo les puedo decir en abstracto. O sea, técnicamente, sin considerar, anticipando cómo lo pueden interpretar, no cambia nada. Usted tiene razón en eso. Uno solo puede anticipar y por prudencia dos cosas. Uno es que se pierdan, ¿no? Que no vean que es más o menos lo mismo, pero yo creo en este caso eso no es muy relevante. Y lo segundo que uno puede anticipar en los casos en que quiere mostrar que es lo mismo, pero elimino algunas cosas, es que siempre puede surgir la oportunidad de que algún abogado piense un argumento, algún argumento inteligente, astuto, para efectos de aprovecharlo para construir alguna defensa que no se quiera que tenga lugar. No lo sé si este sería el caso, para ser sincero, diputado Zafiri. El resto, como usted bien dice, es criterio político, si incluirlo o no incluirlo para generar la sensación de que no es más benéfico o de que es más duro, aunque en el fondo sea lo mismo. La verdad no tengo consejo técnico a ese respecto, solo estoy de acuerdo con usted que no hace diferencia sacar esas dos primeras frases. Muy bien, gracias, profesor Willeman. Diputado Zafirio, para efecto de que tome nota la Secretaría, repita por favor cuáles las dos frases que usted propone eliminar. Partimos artículo 23, punto, reclusión parcial en el domicilio, punto seguido. Yo me iría directamente a decir, después del punto seguido, que la reclusión parcial podrá ser diurna o de fin de semana conforme a los siguientes criterios: 1, 2 y 3. Ok. Perdón, el 3 lo inventé yo. 1 y 2. 1 y 2, sí. La raíz la primera y la raíz la segunda. Sí. Muy bien. Acá el diputado Gutiérrez, que es un gran penalista, está de acuerdo. Así que vamos. Entonces retiro mi propuesta, presidente. Profesor Willeman, por favor. Porque debo estar equivocado. Solo una muy pequeña cosa de estilo. Si aprueban la propuesta del diputado Zafirio, lo que tiene que quedar es la reclusión parcial consiste en el encierro en el domicilio del condenado, pudiendo ser diurno de fin de semana conforme a los siguientes criterios. O sea, lo que hay que incorporar de arriba es el consiste en el encierro del domicilio del condenado. Para incorporar la definición. ¿Le queda claro a la Secretaría esa propuesta, don Patricio? Sí. La pena de reclusión parcial en el domicilio consiste en el encierro en el domicilio del condenado, se omite toda la referencia a las horas. Exacto. Y la reclusión parcial puede ser de una de fin de semana conforme a los siguientes criterios. Señor presidente, hay una duda que me surge de la lectura que la quiero plantear, y es en la relativa al numeral 2, inciso segundo, en el caso que el juez impondrá la reclusión parcial en el domicilio en modalidad de arresto diurno, a menos que ella pusiera en riesgo la subsistencia económica del condenado, su familia, o por otro motivo grave que así lo amerite. ¿Cuál es la alternativa en este caso? No. Eso me gustaría, tal vez una tontera, pero me queda un poco confuso, porque en el sentido de que cuando hay riesgo a la subsistencia económica del condenado, el juez impondrá la reclusión parcial en el domicilio en modalidad de arresto diurno, a menos que ella pusiera en riesgo. ¿Qué hace el juez en ese caso? ¿Qué alternativa tiene? Aplica esa es la duda que tengo, señor presidente. Muy bien, profesor Willeman. Sí, muchas gracias. Básicamente aquí son dos las alternativas, ¿no? Uno, y se llaman distintos, uno es reclusión diurna, y otro es reclusión de fin de semana. Básicamente la alternativa, y esta es la razón, pero bueno, da lo mismo. En el fondo, en ese caso entonces lo que le queda alternativa al juez es que está obligado a decretarla que sea en fin de semana. O sea, si es que alguien no tiene ingresos y necesita producir ingresos laborales, la idea es que en ese caso el juez tiene que imponerlo en fin de semana, en el resto de los casos prefiere que sea durante la semana. Sí, eso. Muy bien, gracias, profesor Willeman. Muy importante la precisión para la historia de la ley. Señor secretario, señor diputado, vamos a darle la palabra a la abogada Rebeca Zamora, que está pidiendo la palabra, abogada de Abogem. Bienvenida, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, precisamente a raíz en relación a la disposición que se mencionaba recientemente, y sin perjuicio de la excelente aclaración que acaba de hacer el profesor Javier Willeman,
Respecto a esta disposición, quedaría a entender que el juez impondrá la reclusión parcial en el domicilio en modalidad de arresto diurno y por excepción se establecería la posibilidad de cumplir esto en un régimen nocturno o distinto en la medida que eso pusiera en riesgo la subsistencia económica del condenado, su familia u otro motivo grave que así lo amerite. Precisamente a propósito de esta disposición y pensando en otras legislaciones que también hoy día están en actual tramitación, preocupadas por el cumplimiento en materia de alimentos, en materia de subsistencia y distintos regímenes que también derivados de las relaciones de familia, a propósito de esa disposición, me permitiría sugerir, si es que los honorables diputados y honorables diputadas lo tienen a bien, eventualmente reformular en aquella parte en que se refiere a la subsistencia económica del condenado, su familia, referir también a eventuales convivientes u otras personas que pudieran depender del condenado, de modo que pudiera incluir a aquellas personas y no nos quedemos únicamente, ¿cierto?, con la concepción de familia que únicamente subsiste a partir del concepto legal. Porque el indicar o el señalar otro motivo grave que así lo amerite es muy discrecional para el juez, no necesariamente podría estar incluyendo a otras personas que pudieran depender o de la subsistencia o para su subsistencia del condenado. Y del mismo modo, buscando o intentando que se lleve a efecto ese objetivo y que la subsistencia no sea esbozada, ¿cierto? O permita un cumplimiento alternativo cuando no corresponda, que haya algún tipo de seguimiento a ese cumplimiento, sea a través de informes sociales o periódicos, de modo que si el condenado tiene un régimen excepcional precisamente porque requiere apoyar en la subsistencia a sí mismo, a su familia o personas que dependen de él, que se esté acreditando el cumplimiento o haya algún tipo de seguimiento para el tribunal. Muchas gracias a la abogada Rebeca Zamora, una muy buena precisión que yo al menos comparto. Está contenido además, por ejemplo, el decreto ley 3500 que reconoce la figura de los convivientes, para qué decir en la ley de uniones civiles, sin perjuicio que reconocemos distintos tipos de familias, ¿no es cierto, diputado Mellado? Le doy la palabra al diputado René Zaffiria. Gracias, presidente. Sí. A ver, es medio complicado decirlo, pero me voy a tirar a la piscina. Esta norma me trajo a la memoria la muerte en la cárcel de San Miguel de una persona que estaba detenida por compraventa de CDs piratas. Y estaba cumpliendo una pena efectiva por una infracción muy menor, digamos. ¿Por qué razón? Por tratarse de personas que tienen un estatus distinto, superior a la media, muy superior a la media en la sociedad chilena, tendría el juez que mitigar el impacto de la sanción que se le aplica, que ya consiste en la reclusión en su domicilio, pensando en que la reclusión durante 8 horas diarias podría provocarle algún detrimento de carácter económico. Y que en razón de eso le dice, ¿sabe? No se preocupe, usted no va a tener que ir a dormir todos los días a su casa, ni va a tener que estar encerrado 8 horas si es diurno, porque eso le va a afectar económicamente. Entonces vamos a diseñar una fórmula para que podamos aplicar esta norma, para que yo, juez, pueda aplicar esta norma, porque yo entiendo que si usted está 8 horas en su casa, pone en riesgo su subsistencia. A nadie le preocupa, a ningún juez le preocupa, respecto de ningún delito, el impacto económico que tiene la privación de libertad en delitos comunes que pueden causar daños muy inferiores a la sociedad que los que causan estos delitos económicos. Esa es de alguna manera el prurito
que surge en la ciudadanía cuando ve que las penas se escapan como el agua entre los dedos. Entonces, yo estoy dispuesto a aprobar este artículo 23, pero yo no lo voy a aprobar si contempla la segunda parte del número 2, porque no creo que el juez deba tener esa facultad solo considerando el riesgo de la subsistencia económica del condenado. Gracias, presidente. Gracias, diputado Zafirio. O sea, usted lo que propone es eliminar toda esa frase, que el juez encontrará la reclusión parcial, domicilio en modalidad de arresto diurno, a menos que ella pusiera en riesgo la subsistencia económica del condenado, su familia o personas que dependan de él, la sugerencia de la abogada de Abogem, o por otro motivo grave que así lo solicite. ¿Cómo? Sí, a ver, no sé si hay alguna explicación respecto a la distinción que hizo el diputado Zafirio respecto al régimen general, porque es interesante la inquietud. No sé si alguno de nuestros expertos o expertas quiere referirse al tema. Por favor, abogada Rebeca Zamora. Ay, sí. Muchas gracias, señor presidente. Lo que indica el honorable diputado don René Zafirio es efectivo. O sea, los tribunales, al momento de aplicar las penas, no tienen en consideración cuáles son las consecuencias económicas y respecto de terceros y que pueden depender precisamente del condenado al momento de aplicar la pena, y quizás sería más favorable pensar esta disposición o esta excepción dentro de un régimen general no solamente aplicado o pensado en los delitos económicos. Me gustaría indicar que, de acuerdo a nuestra experiencia, una de las razones que explica muchas veces, por ejemplo, a propósito de los delitos de violencia intrafamiliar, que las mujeres desistan de denuncias o que desistan de continuar procedimientos penales, dice relación con la aplicación de medidas cautelares a sus agresores, y que muchas veces les impide a estas víctimas continuar recibiendo medios de subsistencia. Por lo tanto, es un asunto que requiere quizás a lo mejor mayor revisión, y no solamente a propósito de este procedimiento, pero es una cuestión que se da en la práctica, que es importante tener presente. Lo que nosotros hemos querido señalar al referirnos a esta disposición es que en algunos casos vamos a encontrarnos eventualmente con personas condenadas cuya situación personal o cuya dependencia, ¿cierto?, de terceras personas que dependan directamente del condenado, podría eventualmente permitirle al tribunal tener un cierto margen respecto a ese cumplimiento, y ello, en la medida que se haga un seguimiento, que sea efectivamente esa la razón que está permitiendo una forma de cumplimiento más favorable, estableciendo un régimen de seguimiento, nos parece también que nos ayudaría como técnica legislativa a pensar también en aquellas personas que están o que podrían sufrir indirectamente, ser afectadas por esta condena. Probablemente no solamente personas condenadas por delitos económicos, sino que también por cualquier clase de delito económico, y una norma como esta debería ser pensada o considerada en relación a todos ellos. Comparto plenamente ese criterio. Muchas gracias a la abogada Rebeca Zamora. Vamos a darle la palabra al profesor Willeman y después al profesor Aldunate, porque es un punto muy interesante. Pues yo entiendo la inquietud del diputado Zafirio. Ahora, el tema es si no debiera incorporarse siempre esta alternativa sustitutiva y no solo en este caso. No quiere decir que sea mala de por sí. Profesor Willeman. No, yo estoy completamente de acuerdo con lo que acaba de decir la abogada Zamora. Ella tiene toda la razón de que este mismo problema, el que intenta atacar esta disposición, es mucho más grave tratándose de los delitos masivos que se cometen o de la práctica masiva en los tribunales de justicia. Muchísimo más grave, y puede llegar a tener consecuencias realmente devastadoras. Hay toda una literatura, todo un estudio sobre los efectos colaterales que producen las familias, las penas de cárcel o el tipo de ejecución de penas que existen, y en ese sentido tener reglas que intenten
mitigar o por lo menos mirar los casos en los que se pueden producir esos efectos colaterales sería muy beneficioso. Si eso se puede hacer, o sea, si es suficientemente ordenado, modificar una regla general, de aplicación general como la ley 18.216, en este contexto no, de nuevo eso no lo puedo juzgar yo, eso es más bien un problema de decisión política y de orientación institucional que no puedo juzgar. Solo una pequeña precisión a este respecto. Tengan en cuenta, sin embargo, que el régimen de la ley 18.216 es más benigno que este régimen. El régimen de la ley 18.216 implica en general que se aplican penas de reclusiones. Cuando hay reclusiones parciales, son reclusiones nocturnas en general, y el juez tiene discrecionalidad. Si los jueces en los hechos lo miran o no lo sé, pero tienen discrecionalidad para imponer estas penas en régimen nocturno, en régimen de fin de semana o en régimen diurno. O sea, tiene dos alternativas el juez frente a la imposición, en un caso de estas clases, a la imposición durante todos los días de la semana impidiendo trabajar. Y yo creo, sobre todo en esa clase de delitos, pero también aquí, que impedir trabajar tiene un efecto criminógeno que siempre hay que buscar evitar. Pero insisto, tienen toda la razón en que esto sería mucho más importante todavía hacerlo en el régimen general, en la ley 18.216, también aquí, pero en la ley 18.216. Antes de cerrar, me permito despedirme, tengo que irme, desafortunadamente tengo una exposición que hacer ahora, pero les agradezco, como siempre, la atención y las discusiones que hemos tenido. No, muchas gracias al profesor Willeman y su disposición permanente a acompañarnos, a aclarar dudas. Vamos a darle la palabra al profesor Aldunate. Después pidió la palabra también el diputado Hugo Gutiérrez y después el diputado Zafirio nuevamente. Profesor Aldunate. Gracias, presidente. Sí, mire, yo, tomando un poco lo que acaba de señalar el profesor Willeman, acá el tema es verlo en clave criminológica, esta cuestión. Y que una de las cuestiones más, que con mayor intensidad se debate, que es el efecto de traslación de la pena. Si nosotros estamos situados en la hipótesis en que decimos que la persona va a poder acceder a una pena sustitutiva, estamos hablando de, por así decirlo en términos organizacionales, del escalafón más bajo del que se vio involucrado en este contexto de la imputación por un delito económico. ¿Qué es lo que le quiero decir? Que estamos hablando de, ya lo dijo en el ejemplo el profesor Medina anteriormente, de personas que puedan tener una aportación al hecho delictivo de menor intensidad y que va a tener por lo tanto un menor reproche y que por lo tanto va a poder acceder por las atenuantes que concurren a esta clase de pena sustitutiva. En ese contexto uno tiene que ver que la idea es que en un contexto familiar en que la persona, la aplicación de esta pena sustitutiva puede conllevar un efecto colateral a su entorno naturalmente, desde el punto de vista político-criminal es algo razonable. Lo que no resulta razonable es al revés, que no se aplique a la generalidad de los casos, y por lo tanto acá el debate es un problema de ley jeferenda, es un problema de incorporar al régimen general una regla análoga, que naturalmente se haga cargo del efecto nocivo que tiene la pena en relación al entorno de los penados. Sí, acá de lo que se trata es lo siguiente, en clave principios también. A mí Juan Bustos me enseñó que la única alternativa era la no existencia de pena. Pero mientras eso no sea posible, tenemos que convivir con el sistema penal. Y ese sistema penal tiene que acotarse lo más que se pueda. Tiene que ser un sistema penal limitado, no desbocado. Y en ese contexto, que existe una regla como esta, uno la puede ver siempre de buena manera, y lo que sería necesario sería establecerlo como regla general para la generalidad de los delitos, sobre todo, como decía muy bien el diputado Zafirio, y no puedo estar más de acuerdo con él. Que una persona esté cumpliendo una pena efectiva por delitos de bagatela es un escándalo. Es la evidencia más patente de cómo el sistema penal es selectivo, no solo cuando incrimina a las personas que están en una posición social vulnerable, sino que también cuando las victimiza. Acá la vulnerabilidad del sistema penal opera en ambos sentidos, tanto cuando uno es incriminado como cuando uno es víctima. Y por lo tanto, lo que señala el diputado Zafirio, yo creo que a la inversa, más que la supresión de una regla que puede ser un precedente importante, es replicarla en el contexto del ordenamiento jurídico. Es decir, en aquellos casos en que la pena se ve que tiene un efecto más nocivo, estamos entrando en el juego de los principios. Y quizás en ese caso concreto la decisión político-criminal es que se sustituye esa pena, que ya se proyectaba en penas diurnas, por una distinta. ¿Por qué? Porque usted quiere salvaguardar que en definitiva no se genere un colapso económico en el contexto de esta persona. Comprenderán ustedes también, honorables diputados y diputados, que el controlador del grupo económico no va a poder justificar esta cuestión.
porque él no va a tener ningún riesgo de perder su solvencia económica, porque probablemente va a tener que liquidar uno que otra acción que tiene para poder subsistir mientras tenga que soportar este gravamen, si es que no está cumpliendo, en este contexto de este nuevo proyecto, una pena efectiva, que es lo que también se explicó con anterioridad. Eso es, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Aldunate. El diputado Hugo Gutiérrez. Ya, gracias, presidente. Es decir, no olvidar que estamos hablando de las penas sustitutivas y en particular de una que es reclusión parcial en el domicilio. Dentro de ese contexto estamos hablando justamente de alterarla, cambiarla cuando pone en riesgo la sustitución económica. No estamos hablando de una persona que estamos recluyendo en la cárcel, sino que es una persona que está en su domicilio y que eventualmente por estar en su domicilio puede causar problemas de subsistencia a un grupo cercano. Entonces yo creo que en ese contexto es obvio que es una norma, que es una regla que debería estar también como regla general. Pero mientras, si ya la podemos consagrar acá y el día de mañana consagrarla como a nivel de normativa, de regla general, me parece que es una buena norma, presidente. Gracias. Muchas gracias, diputado Gutiérrez. Yo creo que ha sido un punto muy interesante el que ha puesto en discusión el diputado Zafirio. Yo les quiero sugerir que votemos la propuesta como viene y que le demos también el encargo a los profesores de traer una propuesta para que también la apliquemos en términos generales para todos los casos y no solo como una excepción. Diputado Zafirio. Gracias, presidente. Sí, la verdad es que yo no estoy por aprobarlo en los términos que viene. Estoy de acuerdo con lo que nos planteaba el profesor Aldunate, con una salvedad, que aquí el orden de los factores sí altera el producto. Y eso lo digo pensando en que políticamente estamos resolviendo una pena sustitutiva que parte por permitirse respecto de los delincuentes de cuello y corbata para después extenderse a otro tipo de delito. Entonces, yo más bien quisiera proponer que excluyéramos esa frase del número 2 del artículo 23 y que paralelamente, incluso en un proyecto aparte, definiéramos un proyecto separado de este que permitiera establecer dentro de un régimen de penas sustitutivas esta facultad excepcional del juez de tener presente el impacto económico que produce la privación de libertad, incluso en el propio domicilio. Porque fíjense que además tiene otra razón. No solo permite que ello ocurra cuando hay riesgo para la subsistencia económica del condenado, lo hace extensivo a su familia sin mayor... Las familias son largas, muy largas. Y agrega además, o por otro motivo grave que así lo amerite. Estamos hablando de personas que han cometido delitos económicos, que tienen, insisto, una posición social, económica, incluso política dentro de la sociedad chilena, que supera con creces la posición en que se encuentra la mayoría de los ciudadanos. Y queremos partir aplicando una pena sustitutiva de estas características, considerando estos elementos de daño patrimonial respecto de ellos y no respecto de los otros, que no tienen, discúlpenme la expresión, dónde caerse muerto y más encima lo meten en la cárcel y a nadie le preocupa si la familia tiene que comer o no. Yo preferiría, presidente, y me atrevo a proponerlo así, que lo hagamos a la inversa. Yo les quiero proponer que eliminemos esta frase y nos demos a la tarea de proponer un proyecto que implique aplicarla, pero respecto del conjunto de las normas sobre sustitución de pena. Gracias, presidente. Gracias, diputado Zafirio. El profesor Gonzalo Medina nos va a hacer una propuesta. Le ofrezco la palabra.
Sí, no, señor presidente, únicamente afirmar la disposición nuestra para poder formular una propuesta genérica de abordaje del tema, pero creemos que aquí hay una cuestión que no debería entrabarse. O sea, solo quiero adelantar que desde ya, por ejemplo, el sistema de pena de pecuniaria que proponemos acá, que es el sistema de días multa, también es un sistema que creemos que debería ser mucho más justo en general y que debería ser el régimen general de todo el sistema penal. O sea, no dudamos que es un mejor sistema, como no dudamos que el sistema que estamos proponiendo acá también es un sistema mejor que el que está actualmente vigente, pero obviamente el encargo que teníamos era el de restringirnos a esta materia. Y en todo caso, el diputado Zafirio, el régimen de la ley que está como está propuesto es claramente mucho más severo que el régimen de la ley de 2016. O sea, el que no tiene dónde caerse muerto tiene muchas más alternativas bajo la ley vigente que el que tiene muchos lugares donde caerse muerto, que lo que vamos a tener es un régimen más severo para él. Y no dude usted que bajo el régimen que está proponiéndose acá, el gran alto directivo, dueño del conglomerado, responsable de un gran fraude patrimonial, no va a estar ni cerca de caer dentro del ámbito de aplicación de las reglas que permiten ni siquiera empezar a discutir una reclusión domiciliaria. Ni siquiera se le va a dar esa alternativa. Esa es un poco la idea que está detrás del proyecto. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien, gracias, profesor Medina. De acuerdo a las opiniones que hemos recogido acá en la comisión, vamos a votar la propuesta como viene y les vamos a dejar ese encargo que gentilmente ustedes nos han ofrecido de traer esa propuesta general, pero queremos partir por algo y incorporando también la muy buena propuesta que hace la abogada de Abogem, Rebeca Zamora. Así que para poder terminar la sesión, votemos este artículo, señor secretario. Señor presidente, para los efectos de la historia de la ley, vamos a votar el artículo 23. Hay dos modificaciones que van insertas en esta votación. Recordemos la eliminación a solicitud del diputado señor Zafirio durante 56 horas semanales. Y luego en la redacción de este numeral 2, inciso segundo, en el sentido que el juez impondrá la reclusión parcial en su domicilio en modalidad de arresto diurno, a menos que ella pusiera en riesgo la subsistencia económica del condenado, su familia o personas que dependan de él, o ella puede ser, o por un motivo grave que así lo merite, ¿cierto? Iría con esas modificaciones, el resto sería igual. La Secretaría, para los efectos también de la historia de la ley, vamos a consignar la eliminación de las 56 horas como una indicación indudablemente el diputado René Zafirio y la de referencia a las personas que dependen de él, una indicación del señor presidente que la están apoyando para los efectos de que quede consignado en la historia, señor presidente. Entonces, artículo 23, don Tomás Hitch, con las indicaciones, con las modificaciones señaladas. Don Tomás. Ahí está, hay que darle la otra. Ahí está, ahora sí. Gracias, señor secretario. A favor. Diputado Hitch, tiene la palabra. A favor. Don Juan Antonio no está, no lo veo ahí en sala. Don Luciano. Señora Camila Flores, ella está online. Señora Camila. A favor, señora Camila. Don Patricio. Muy Gracias. Bien, don Gonzalo, no, tampoco está Gonzalo. Don Hugo Gutiérrez, ahí lo veo, don Hugo. Favor, señor secretario. A favor, don Hugo. Don Marcos y la Vaca. Apruebo. Aprueba, don Marcos. Señora Pamela Giles. La abuela aprueba con la abuela. Aprueba también, señora Pamela Giles. Don Miguel Mellado. A favor. A favor, don Miguel Mellado. Don René Zafirio. En contra, señor secretario. En contra, don René. Perdón, presidente, pero cuando el señor secretario nos llamó a votar, no, dijo que sometía a votación el artículo 23 y usó una frase con los cambios que se han propuesto. No, es que el único... Yo entiendo que no hay cambios propuestos, que estamos votando el texto tal cual viene. No, el único cambio que se incorporó es el propuesto por la abogada
Rebeca Zamora, en cuanto a incluir a las personas que dependan de él, su familia o personas que dependan de él, para incorporar la figura de la o el conviviente, por ejemplo. Nada más. Y las 56 horas, la eliminación de las 56 horas queda igual, entonces. Eso es. Que era una idea de don René. No, esa parte también se modificó. Sí, a eso me refería, esas dos cosas, la idea de don René. Lo único que no se modifica porque no hubo mayor consenso es respecto de esta sustitución. Sí, iría presidente, presidente. Diputado Saferio. Presidente, es que se acoge una parte de la propuesta que formulé en la primera parte del artículo, cuando elimina las 56 horas, sí, pero no se acoge una parte importante que también formulé, que se refiere a la subsistencia económica. No puedo votar por el medio, es decir, estamos votando el artículo completo. Yo lo entiendo, lo que pasa es que una propuesta generó consenso dentro de la comisión y la otra no, ¿se fija? Claro. Pero usted es dueño de votar como quiera o cambiar su voto si así lo estima. No, ya voté en contra de la presidencia. Muy bien. Ya, muy bien, don René. Continúa el secretario. Sí, y nos va quedando don Matías Walker, presidente de la comisión. Voto a favor. Toda la palabra. A favor, señor presidente. Entonces, la disposición del artículo 23 ha sido aprobada. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 votos a favor, 1 en contra, 0 abstención, señor presidente. Muy bien, se aprueba. Y antes de terminar la sesión, le ofrezco la palabra al diputado Miguel Mellado, que ha reemplazado de muy buena forma a la diputada Paulina Núñez. No va a poder participar en las próximas sesiones, pero quería manifestar una opinión respecto y una inquietud respecto a este proyecto. Diputado Mellado, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Sí, lo que pasa es que estoy adelantándome, leí el proyecto justo cuando Paulina me pidió que la reemplazara, y estaba hablando de las inhabilidades, porque los delitos económicos, aquí lo que se están viendo es legislando para las penas que van a tener después de haber hecho los delitos. Yo creo que los incentivos tienen que estar en que la gente piense que ojalá no haga los delitos, porque si no, lo que va a suceder después no solo es un tema punitivo, sino que también los delitos económicos como, no sé, pues las boletas de Soquimich, Penta, el confort de papelera, digamos, el problema son de los dueños y de los empleados directivos. Entonces, en las inhabilidades, no sé si los profesores podrían ayudar, ¿no? En las inhabilidades debiera haber que las inversiones de estas grandes empresas que reciben plata de la AFP no puedan recibir las plata de la AFP, ¿cierto? Si es que efectivamente tienen un delito de colusión o delito económico las grandes empresas, o también, ¿cierto?, que no puedan transar en la bolsa o no puedan repartir dividendos, por ejemplo. Entonces, ya el dueño de la empresa va a estar preocupado de que no haya colusión, de que no haya un delito económico y va a haber un fair play económico dentro de las grandes empresas, que es importante, y tampoco va a ser monopolio. Y en segundo lugar, los empleados, los directivos, que de repente les colocan incentivos, digamos, para poder, y por esos incentivos económicos de tener utilidades, se coluden quizás para buscar esas utilidades, también deberían tener en un DICOM. No, por aquí en las inhabilidades están hablando de que, claro, no van a poder pactar con el fisco, me parece muy bien, pero también tiene que haber un DICOM de comportamiento, de ética, ¿verdad?, para que las empresas que lo van a contratar, los nuevos, si es que los echan, digamos, sepan de que son ejecutivos que no actuaron de buena manera éticamente en la empresa en que estaban, entonces tengan que tener también un rayado de pintura, digamos, para que ellos se comporten de buena manera en el fair play económico, digamos, en lo que hay. Yo, eso es lo que quiero plantearles, como no voy a poder a lo mejor venir a futuro, quería plantearles eso en las inhabilidades desde el punto de vista de ingeniero comercial, no desde el punto de vista de abogado, porque no lo soy, y tampoco hay muy buenos abogados acá, pero creo que el tema económico de colocar el incentivo de qué va a pasar con esa empresa, con los directivos y con los ejecutivos, creo que es importante hacer esa señal, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Mellado, por su inquietud, y bueno, va a ser parte de la discusión que vamos a tener en el resto del proyecto. Ya nos están llamando a la sala porque tenemos una sesión especial a las 17:30 horas por la situación del Banco Estado. Queremos agradecerle a todos nuestros invitados, a los profesores que han destinado mucho tiempo. Espero que nos sigan acompañando.
profesor Gonzalo Medina, el profesor Willenman, el profesor José Pedro Silva, el profesor Enrique Aldunate, la profesora Rebeca Zamora. Muchas gracias por los aportes de todos, y a las diputadas y diputados miembros de la comisión. Mañana les recuerdo, vamos a sesionar a las 10:15 horas para el proyecto de narcotráfico. Por haberse cumplido la sesión, se levanta. Muchas gracias.